ti. Y Espíritu Santo, que este domingo y que este mensaje tú lo uses a tu manera. Gracias por esta oportunidad, gracias por el honor de compartir. Pongo en tus manos este mensaje, nuestros corazones, mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Justo preguntándome qué significa una iglesia reformada, una iglesia que está buscando ser reformada o que está trabajando en la reforma. Es una iglesia, ¿cómo se ve? Y es una iglesia que justo se ve siendo justicia en las calles. Amén. Es una iglesia que está con el necesitado, que está donde hay un esclavo, ahí está levantando la voz. Por eso quiero presentarte justamente lo que vivimos ayer, parte de lo que vivimos ayer en San Miguel de Allende, nuestro Caminando por Libertad. Fue increíble lo que vivimos. No sé si tienen por ahí ahí está. Pero fue padrísimo, en verdad. Fue un día increíble. Gracias. Dale un fuerte aplauso a cada persona que pudo ir de aquí. Caminamos por las calles de San Miguel de Allende. Fue increíble, ¿verdad? Es que fueron. El saber cómo Dios iba abriendo los ojos de muchas personas, en verdad, que la gente no sabe que la esclavitud sigue existiendo, y para eso la iglesia está, para mostrar que hay libertad en Cristo Jesús. Y caminamos y mostrábamos esto y la gente se asombraba, la gente veía lo que estábamos haciendo y era como, ¿qué onda con estos cuates? Pero qué imágenes. Gracias también al equipo de media, qué increíbles. Una voz en medio de la esclavitud, una voz, eso sí es una iglesia que está trabajando en reforma, una iglesia que no se queda quieta, una iglesia que está buscando donde hay injusticia para hacer justicia por medio de la palabra de Cristo Jesús. De esos, así se ve una iglesia que está trabajando en la reforma. Así que, qué increíble, gracias, gracias, gracias. Quiero que vayan conmigo, Jeremías 6:10. Dice, ¿a quién hablaré? ¿A quién advertiré? ¿Quién podrá escucharme? Tienen tapados los oídos y no puede comprender la palabra del Señor. No pueden comprender la palabra del Señor, y la palabra del Señor los ofende. No se complacen en ella. Desde el más pequeño hasta el más grande, todos codician ganancias injustas. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Es una palabra fuerte, pero es una palabra que necesitamos escuchar. Es una palabra que necesitamos poner práctica en nuestras vidas. Es una palabra que necesitamos atender. Abrir nuestros oídos es un ejercicio en el cual decidimos confiar en una voz que nos va a guiar, y es la voz del Espíritu Santo de Dios a través de su palabra. Palabra llamada profecía, profecía que es la única que existe y es la palabra de Dios. No existe otra profecía más fuera de la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios, ¿quieres conocer una profecía? Lee la Biblia. Leamos la Biblia, porque en la Biblia dice lo que va a venir, pero también dice de dónde venimos. Dice que estamos viviendo en el presente, y dice en qué tenemos que tener cuidado para no cometer los errores del pasado, pero también mantenernos íntegros con un fundamento claro que es su palabra. Entonces, como paréntesis, profecía es la palabra de Dios. Sí hay palabras de conocimiento y eso es algo distinto, pero profecía es que alguien te diga la palabra de Dios. Entonces el día de hoy hay una profecía que se está hablando delante de ti. Hay una palabra de Dios que se está hablando para todos nosotros. Es momento de escuchar a Dios, es momento de destapar nuestros oídos y es momento de comprender la palabra de Dios. ¿Alguien de aquí quiere comprender su palabra? Es importante entender porque estamos justo en un momento de la historia y quiero que seamos muy intencionales en respondernos esta pregunta, pero justo tenemos dos mensajes de reforma que el pastor David nos ha dado durante las semanas pasadas, y quiero preguntarte, ¿cómo has puesto por obra estas palabras en tu vida? ¿Cómo le hemos puesto pies a estas palabras tan increíbles, tan transformadoras, tan incómodas en las semanas pasadas? Porque son palabras incómodas. La palabra de Dios, es más, dile a la persona que tienes a tu lado, necesitas una palabra incómoda.
Sí, totalmente. Necesitamos una palabra incómoda. Si no hay incomodidad, no va a haber crecimiento. Si alguien no estorba esos errores de tu vida y te dice, estás mal lo que estás haciendo, o eso no va de acuerdo a lo que creemos, entonces estaremos caminando sin dirección, sin rumbo, creyendo que estamos haciendo las cosas bien, y al final nos vamos a equivocar. Y creo que es lo que hoy en la iglesia actual está sucediendo. Una iglesia que se mueve más por sentimientos, una iglesia que se mueve más por emociones, una iglesia que se mueve más bajo la necesidad de la persona y no bajo la necesidad del corazón de Dios para las personas. De eso se trata. El día que como iglesia estemos ocupados, digan conmigo ocupados, por mostrar el nombre de Cristo en la sociedad, entonces habrá una reforma en el planeta Tierra. Pero eso es un trabajo. Y estos mensajes que acabamos de escuchar hace el domingo pasado, antepasado, ¿verdad? Es puro oro. Es puro oro. Y me queda claro porque quiero nada más leerte algo aquí. Dice, la palabra del Señor, esto lo dice en Jeremías 6 que acabamos de leer, Jeremías 6:10, dice, la palabra del Señor los ofende. Si alguien aquí se ha sentido ofendido por la palabra, gracias a Dios. Gracias a Dios porque necesitamos estorbar lo que está avanzando mal en nuestras vidas. Y tal vez nuestra carne está viendo una ofensa, pero nuestro espíritu está viendo una disciplina. Y la disciplina es igual a amor. Y el Padre al que ama, corrige. Ahora, no te hablamos de algo que nosotros como pastores no estamos buscando hacer. Esto cuesta y cuesta la vida. Gracias a Dios por su palabra. ¿Alguna vez hemos dado gracias por su palabra? Tenemos la Biblia, tenemos la palabra del Señor hablada, revelada a nuestras vidas. Podemos entender, podemos ver, también podemos entenderla, pero también podemos vivirla, experimentarla en nuestras vidas. La palabra de Dios no es para que esté cerrada en una vitrina o en la entrada de nuestra puerta de nuestra casa o al lado de nuestra cama en el buró. No es para eso. La Biblia es para leerla, la Biblia es para estudiarla y la Biblia es para vivirla. Necesitamos ser transformados por la palabra de Dios. Ningún mensaje nos va a transformar, ninguna palabra que te dé alguien te va a transformar. Solo la obediencia de tu corazón a la palabra de Dios tiene todo el poder para transformar nuestras vidas, pero necesitamos ser obedientes. Entonces el pastor David durante 2 semanas dio 2 mensajes espectaculares basados en la reforma. Un hombre, Martín Lutero, pero hay un reformador aún más grande, más digno, más poderoso, más invencible, y es Cristo Jesús. Esa cruz partió la historia. Esa cruz reformó nuestra eternidad. Esa cruz mostró un camino. Esa cruz mostró la única y verdadera oportunidad, el camino, la verdad y la vida. Esa cruz nos mostró que hay un padre que ama a sus hijos y que hasta su propio hijo lo dio en nuestra expiación. De esto se trata la reforma. Y leemos de la reforma, entendemos de la reforma. La reforma a veces nos hace entender por sus palabras que tenemos que hacer algo nuevo. Pero la realidad es que si observamos y nos detenemos a ver qué es una reforma, y durante estos 2 domingos lo hemos visto, podemos entender que la reforma prácticamente es voltear y ver el pasado y ver que su palabra, que la palabra de Dios ha sido fiel desde el pasado, con uno, con otro más, con una iglesia, con otra iglesia, con su iglesia global, con los perdidos, con los cautivos, con los que estaban en prostitución, por los enfermos, por los cautivos, por todos ellos. Y en todos ellos la palabra de Dios fue fiel. La reforma se trata no de generar un nuevo pensamiento, a ver qué nuevo se le ocurre a la iglesia, a ver qué tendencia nos podemos sumar. No se trata de una evolución del pensamiento. Se trata de cuestionarnos si realmente la palabra de Dios está siendo fundamento de ella misma. Se trata de entender
que hay bases que no podemos hacer a un lado, que hay bases que no podemos esconder, que no podemos hacer la Biblia y manipular la palabra de Dios a nuestro antojo, que no podemos usar el nombre de Dios en vano, que tenemos que dejar de ser una iglesia emocional y tenemos que comenzar a ser una iglesia pensante, con una fe, con carácter. La reforma se trata de esto, y si existe esta serie en tu iglesia es porque no queremos ser una iglesia que hace lo mismo y que pretende lo mismo, que sea vista nada más por sus redes sociales, que sea vista por tiempos de worship, que sea vista por una persona. Esta no es la generación de los rostros. Basta. Esta no es la generación de los rostros. No es la generación del apóstol tal, no es la generación del profeta tal. Es el tiempo donde el nombre de Cristo Jesús tiene que ser visto en todo lo que hagamos. Y es que eso justamente nos enseña la reforma. Martín Lutero estaba en un momento en la era medieval donde todo era la autoridad, todo era regido por la iglesia católica. Después hay esta revelación, este entendimiento de Martín Lutero de la palabra de Dios, donde empieza a conocer que algo no estaba tan bien en los fundamentos de la iglesia. Es extraño porque uno se levantó y dijo: en la Biblia no habla de una indulgencia así. En la Biblia no habla de estas cosas. Se paró enfrente de la manipulación, de la mentira, del engaño, del soborno, como dice aquí en Jeremías, porque hasta los más grandes todos codician ganancias injustas, desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Él dijo: este engaño no puede seguir en este tiempo. Y de la era medieval él camina hacia la era moderna, donde algo nuevo estaba pasando en la iglesia, donde era una invitación clara como reforma a pensar más en el camino del Señor. La reforma que Martín Lutero comenzó a hacer que avanzara, que lo llevó hasta la misma muerte, es una prueba viva de que cuando nos mantenemos firmes, de que cuando mantenemos los fundamentos, tenemos la convicción de incluso ir hasta la muerte para que la verdad de Cristo sea expuesta. Y hoy es un mensaje donde el Señor quiere disciplinar nuestros corazones, a todos nosotros, porque nadie de aquí estamos exentos. Porque en algún momento de la historia, y preguntándome acerca de estos dos mensajes que el pastor David daba, de los podcasts que pastor Sergio, que aquí está, no, hombre, en verdad, qué belleza de podcast. Gracias por esos mensajes tan increíbles. Por favor, escúchenlos en Spotify, en YouTube, véanlos. Hay que aprender de dónde venimos. Por eso existen estos podcasts, por eso existe este mensaje, esta serie, porque necesitamos entender de dónde venimos y honrar lo que Dios ha hecho en el pasado, no olvidando lo que Él ha hecho en el pasado, y ponerlo en práctica en el presente y en el futuro. Pero me queda claro algo, y el día de hoy el mensaje se llama el peligro de lo nuevo. ¿Qué es el peligro que corre la iglesia? ¿Cuál es el peligro que corremos como iglesia a lo nuevo? Escucho tanta gente que está tan frustrada, escucho una iglesia de repente frustrada porque añoramos tanto el pasado de una manera extraña. Pero pensando bien y observando bien el pasado, en el pasado también se cometieron errores, muchos errores. Pero sí veo algo que hoy también está. Veo a alguien que estuvo ahí también. Veo a nuestro Dios en el pasado mostrando su gloria. Veo a Dios hoy en nuestro presente mostrando su gloria. Y vemos a Dios que viene con poder en el futuro mostrando su gloria y un reino que se acerca. Entonces, ¿cuál es el peligro
que enfrentamos como iglesia ante lo nuevo. Y es que el peligro que tenemos es que existen dos cosas. O menospreciamos lo que pasó en el pasado y decimos, ay, qué padre que Dios abrió mares con el Moisés. Qué bueno que Dios proveyó maná del cielo. Qué bueno que Dios sanó a ese leproso. Qué bueno que Dios resucitó a Lázaro. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero a mí eso no me ha pasado. Entonces, vamos, Dios, tú tienes que hacer mi milagro. Dios, tú tienes que hacer lo que te pido que tienes que hacer. Y comenzamos en el presente a manipular, a querer manipular las cosas a nuestra manera para que funcionen y tengamos un resultado a nuestra manera. El peligro es que menospreciamos el pasado y el poder de Dios que estuvo presente en el pasado. Ahorita me encanta porque Débora nos empezó a decir acerca de un testimonio que Dios había sanado a una persona. En la mañana también recibí una fotografía de una persona que la semana pasada en este lugar tenía piedras en la vesícula. Oramos. Y hoy me mandó es como no la puse aquí, perdón, pero a rato se las enseño. Me mandó una charola con todas las piedras que las arrojó. Y ya tenía la operación programada. Lo que le pasa a alguien cuando vive un milagro también es parte de mi vida. Cuando a alguien le pasa un milagro en su vida, yo puedo saber que si Dios fue fiel con él, también está siendo fiel conmigo. Así que cada vez que hay un milagro en este lugar, hay que portarnos a la talla. Hay que celebrar que Cristo es bueno y que su fidelidad es para siempre, que Él siempre está con sus hijos, que Él siempre sostiene a la viuda, que Él siempre sostiene al huérfano, que Él siempre, eso es un milagro. Pero queremos y añoramos el futuro, añoramos el pasado, pero queremos que ya pase, que lleguemos hasta el futuro, que hay una máquina del tiempo que si has visto la película de Click, si no, vela hoy con Adam Sandler. Queremos que ya venga el futuro y queremos que el dolor del presente se acabe. Y sabes, a veces como pastores podemos cometer errores, pero te lo quiero desmenuzar bien esta palabra. A veces decimos, lo mejor está por venir. Y es un pensamiento donde obviamente estamos hablando de un tema de esperanza, como tranquilo, todo, dale suave, tranquilo. Si estás viviendo un momento difícil, pero hay esperanza. Pero cuando nosotros nos referimos a un tema de que lo mejor está por venir, nos estamos refiriendo a que pronto vas a ver el rostro de Dios. El mejor día de un creyente es el día donde estemos frente al trono de Dios, viendo y contemplando su belleza, viendo y contemplando su santidad, cantando santo, santo, santo eres tú. No habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá angustia, no habrá preocupaciones, porque estaremos frente al trono de Dios. Eso se trata, que lo mejor está por venir. ¿Alguien quiere lo mejor? Ok, nosotros no caminamos por algo que se va a resolver ahorita. Nadie nos prometió que se iba a resolver la deuda que traes aquí. Pero Dios sí nos dijo que teníamos que ser buenos administradores. La palabra de Dios nos enseña que hay que ser buenos administradores. Nadie te dijo que esa enfermedad algún día se va a ir en este planeta Tierra. A lo mejor nunca se quita. Y perdón si alguien te ha condenado por una enfermedad. Eso está muy mal, Eso no viene en la Biblia así. Hay que leer la Biblia. Yo conozco gente que ha sido tan utilizada por Dios por un cáncer y hasta su último día de vida sonrió y dijo: Dios ha sido fiel. Y esa vida testificó más que si hubiera seguido ahí caminando en el planeta Tierra. Esa persona ahorita está con el Señor, pero fue un faro hasta su último día de vida. Dios utiliza absolutamente todo. Nuestro testimonio del pasado, por más vergonzoso que sea, en manos de Dios, en su redención, funciona como un testimonio. Así que el peligro de lo nuevo
es que estamos menospreciando lo que Dios hizo en el pasado, pero con eso menospreciamos la palabra también. Ay, no, es que eso ya es parte de otro tiempo. Es que eso es religiosidad. Ouch. Para empezar, ¿qué es religiosidad? La Biblia dice que alguien religioso es alguien que le da alimento a la viuda, al huérfano, al desamparado, al que ve, al que está en crisis, al que está... Eso se trata. La verdadera, eso dice Santiago. La verdadera religión es aquel que hace esto, obras de justicia por el desamparado. Así se ve la religiosidad. Nosotros como pastores estamos comprometidos con Dios a hablar la Biblia. Y hablar la Biblia te cuesta. Porque posiblemente hoy, justamente esta época donde estamos en el posmodernismo, porque Martín Lutero estuvo en la era moderna y ahora estamos como iglesia en el posmodernismo. Y esto como iglesia también es afectada por esta época. Queremos normalizar absolutamente todo. No queremos decir eso no está bien delante de Dios. Queremos tocar un poco su santidad, pero queremos también un poco darle placer a nuestra carne. Un verdadero creyente es aquel que guarda la palabra de Dios, que no se queda quieto ante la injusticia, que sabe defender su fe. ¿Sabes por qué eres cristiano? ¿Sabemos por qué conocemos a Cristo? ¿Sabemos por qué estamos en este lugar llamado iglesia? Porque la iglesia es la idea de Dios. Pero justo hoy la iglesia, en este tema y en este peligro del futuro, de este momento que estamos viviendo y lo que está por venir, es que nosotros, puede pasar muchas cosas más, el empaque puede cambiar. Por eso nuestros empaques están cambiando cada vez. Pero la esencia tiene que mantenerse íntegra. Entonces, yo le doy gracias a Dios por la palabra que Dios ha puesto en este lugar. Le doy gracias a Dios por la vida del pastor David, que incomoda, que algunos nos ofendemos, pero sabemos que estamos en el lugar correcto porque necesitamos disciplina. No los escucho. Entonces, si te sientes ofendido, ofendida, hay que arreglar cosas con Dios. Pero esto no se trata de aquí, se trata de aquí. Entonces deja que la palabra de Dios discipline, porque al que disciplina a Dios, a esa persona Dios la ama. Y gloria a Dios por su palabra que nos disciplina, nos corrige, nos instruye y nos dice qué sigue. Pero tenemos que seguir observando el pasado, tenemos que seguir observando cómo Dios fue fiel, tenemos que seguir poniendo en práctica su palabra y dejar que su palabra siga siendo el fundamento de nuestras vidas, que al fin Martín Lutero eso es lo que quería y lo que en su reforma buscaba eso. La iglesia tiene que volver a estar sustentada en la palabra de Dios, una verdad inconmovible, la palabra que no va a fallar. Y eso no lo estaba pasando en ese momento. Un porcentaje se estaba cumpliendo, pero un gran porcentaje no se estaba haciendo. Al final este tiempo es un tiempo de invitación a que nosotros podamos hacernos nuevas preguntas. No normalicemos lo que no está bien delante de Dios. Y escucha esto: cualquier persona que entre a este lugar puede entrar así, tal como es. No importa. Escucho mucho tema, que géneros y esto y allá y el aborto. Escucha esto, hay una sola verdad y la palabra de Dios lo dice. No preguntemos si creemos o no creemos en cosas. Leamos la Biblia y en eso haremos en este lugar. Eso haremos en este lugar. Cualquier persona puede entrar, cualquier género que piensen puede entrar. Pero el amor de Dios, los minutos que está aquí, puede transformar todo. No hagamos
humo donde no hay humo. La Biblia habla de la vida. Somos una iglesia que cree en la vida. Defendemos la vida. El aborto no está bien. La Biblia lo dice. No normalicemos. Escucho tantos mensajes motivacionales donde la gente sale, ay, sí, Dios me va a dar, Dios me va a bendecir, Dios va a hacer. Claro, pero hay que obedecer. Claro, pero que hay que amar la palabra de Dios, hay que poner por obra la palabra de Dios. No se trata de hablar y decir que te va a ir bien y todo esto y que Dios te va a sanar. Mira, honestamente yo tengo algo que decirte, es que Dios ya te sanó desde hace, Dios te salvó, esa es tu sanidad eterna. O sea, ¿qué pasa si no va a pasar lo que tú esperas de Dios? La reforma se trata de mantener la palabra de Dios viva en nosotros. Hemos fallado, iglesia, lo hemos hecho. Perdón, ya se acabó ese tiempo que añorábamos del pasado de apóstol, que no sé qué, profeta, no sé qué. Y escucha, esto no es una ofensa. Esto es hay que detener esto. Esto no está bien delante de Dios. ¿Sabes cuánta manipulación hubo en el pasado? ¿Sabes cuánta gente manipuló con el tema de la cobertura? Necesitamos volver al principio. Volver a las bases. El corazón de Dios le duele ver a una iglesia así. Yo no creo que esta es una generación de ofensas. Yo en el nombre de Jesús hablo sobre esta iglesia y sobre las iglesias en México, en el mundo. Somos una iglesia que ama la disciplina, inofendible. Pero no podemos coquetear con lo que no está bien. Nuestro trabajo, es más, ustedes tienen que vigilar el trabajo de un pastor en este lugar. Ustedes son los que nos vigilan. No se trata de dar un mensaje motivacional. Para eso busca un coach en otro lugar. Se trata de poner por obra la palabra de Dios, y eso hasta nosotros como pastores nos incluye. Es un trabajo intencional, digan conmigo intencional, de vigilar que la palabra de Dios realmente esté siendo el centro de lo que estamos haciendo. La iglesia no debe de buscar ser influencia por sus redes sociales, ser influencia por sus luces, ser influencia por su música. La iglesia por sí sola es influencia porque Cristo está ahí. ¿Cómo le podemos hacer para esto? Buscamos estrategias, buscamos maneras, buscamos esto, buscamos pantallas, buscamos aquello. Esas cosas son un medio, pero nunca puede tener más importancia lo que realmente debe de ser el fundamento de la iglesia. La iglesia es atractiva porque el rey está ahí. La iglesia es atractiva porque es la esperanza del mundo. Eso es la idea de Dios. Iglesia, tenemos que mantener nuestra santidad, y la santidad es la respuesta de un corazón agradecido. No se trata de que te tienes que portar así, no tienes que hacer esto. No, escucha, si ves la Biblia y lees la Biblia y estudias la Biblia, entiendes que la santidad es el comportamiento natural de aquel hombre que ama a Dios, pero que también ha dejado que Dios le ame, principalmente. Porque yo necesito, si quiero realmente amar a Dios, primero tengo que entender su amor para mí. La iglesia es tendencia ya, porque Cristo está aquí. Ahora, tal vez es un tema en que la iglesia global tenemos que pedir perdón, porque tal vez buscamos que la iglesia se vea extraordinaria del cascarón, pero carece del fondo. Fachadas hay muchas,
Pero estamos aquí, Javalia, para buscar que la gloria de Cristo sea vista a través de su iglesia. Estamos aquí para decir que no está bien jugar con el nombre de Dios. Estamos aquí para ponerle un alto a lo que se ha normalizado dentro de la casa de Dios. La iglesia es sacro, es sacra. Hemos perdido esto. La iglesia tiene que ser un lugar donde haya respeto, honor. No porque haya algunas personas cantando o un sujeto predicando. Que al final, cada persona que está cantando y adorando merecen una honra. Pero porque Dios está aquí. Eso es lo más increíble. Es un lugar santo. No es para estar viendo el Instagram. No es para estar mandando WhatsApp. Ni para buscar la receta de qué voy a comer después de aquí. ¿Qué me queda cerca de aquí? Quedan conmigo. Ouch. La iglesia es santa. Y así tiene que permanecer hasta que Dios vuelva por nosotros. Tenemos que buscar que la iglesia se presente santa, pura, con un vestido único para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. De eso se trata. Conectar generaciones con Dios que cambien el mundo, esa es nuestra visión. Conectar generaciones que Dios que cambien el mundo es una visión muy grande. Pero ¿qué buscamos con esta visión? Que cada vez que las personas, que tú como iglesia tengas estos momentos de estar juntos, que podamos alabar, adorar juntos, entendamos que aquí el protagonista se trata a Jesús. Es Jesús nuestro protagonista. Y cada vez que hay un mensaje aquí en la plataforma, buscamos que la palabra de Dios sea, no una persona que lo esté haciendo. Nosotros como iglesia sabemos que la visión se está cumpliendo cada vez que hay una persona que tiene 15 años de ser cristiano, 20 años de ser cristiano y aún está dispuesto a aprender, a seguir aprendiendo. Aún está dispuesto a decir, creo que en el pasado abusé del Espíritu Santo, creo que en el pasado mi enseñanza no fue tan, mi doctrina no fue tan sana, pero estoy dispuesto a pedir perdón y estoy dispuesto hoy a comenzar desde cero, humildemente. Esto es. Y cuando vengan las nuevas generaciones, también nosotros tenemos que estar dispuestos a aprender de nuevo, no dejando a un lado el verdadero fundamento, la palabra de Dios. Conectar generaciones se trata de eso, de buscar amar la palabra de Dios, de buscar que su gloria brille, de buscar que aquí el visto sea Cristo Jesús. Y es una tarea que no solo como pastores lo hacemos, es una tarea que juntos lo hacemos, juntos conectamos generaciones con Dios. Me encanta ver familias enteras sentadas, escuchando, con anhelo, con hambre de la palabra de Dios. Este es el tiempo del hambre de la palabra de Dios, Javalia. Es un tiempo donde el hambre va a ser algo que en verdad como familia vamos a sentir. Pero vamos a correr a la palabra de Dios, no vamos a correr a las redes sociales, no vamos a correr a una predicación que por ahí dijeron que estaba transformadora. No vamos a correr a esto, vamos a correr a la Biblia. Conectar generaciones con Dios. Se trata de trabajar para que cuando el Rey venga la iglesia esté lista. Las semanas pasadas hubo cosas que a mí me saltaron demasiado. Y en verdad como cristianos a veces nos hemos puesto como el centro de las cosas. Dios, sáname, provéeme, ayúdame, restáurame. Pero ¿qué pasaría si cambiáramos este estilo egocéntrico por decirle: Dios, brilla tú, resplandece tú,
hazlo tú, que seas visto tú, que sea tu voluntad, así como en el cielo, hazlo aquí. Señor, tú haz lo que tengas que hacer, me someto a tu voluntad, mi familia y yo te serviremos a ti. No es nuestro bienestar. Jabalia, Cristo viene pronto. Y como iglesia tenemos que buscar que la razón de Dios sea protegida. La palabra de Dios sea protegida. La verdad de Cristo Jesús sea protegida por nosotros como miembros de la iglesia cristiana. Es momento de ser protestantes. Y protestante significa esto: protestamos en contra de la injusticia, protestamos en contra de lo que no está bien, protestamos en contra de las corrientes humanistas que están en la iglesia, protestamos en contra de lo que no es santo delante de Dios. El tema es que como iglesia carecemos de información porque la palabra de Dios no nos está guiando. Yo te animo, es más, Jabalia, los exhorto, nos exhortamos a todos aquí. Ah, caray, dije, el piano suena ya como tren, o es la trompeta final. Qué padre sería que Cristo viniera y estuviéramos aquí todos, ¿verdad? Yo he pensado eso mucho tiempo. Señor, por favor, que cuando vengas yo esté haciendo algo bueno, no una travesura. Qué padre, ¿verdad? Hay que orar por eso. No se crean. Pero se trata de eso. ¿Qué vamos a defender si no conocemos la verdad? Me encanta ver cómo personas nuevas aquí en Cristo, en su caminar en Cristo, están poniendo por obra estas palabras y en verdad están viviendo milagros increíbles en sus matrimonios, en sus vidas, porque la palabra de Dios no defrauda. Porque cuando ponemos por obra la verdad, esa verdad va a dar frutos en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro liderazgo, en nuestra empresa. Hey, aquí están los mejores líderes del mundo, aquí están las mejores mamás, mujeres cabezas de familia aquí. La gloria de Cristo resplandece contigo, tu esposo está contigo, Cristo el Rey. Él te está guiando, Él te está levantando. Aquí hay pura gente honesta. Aquí hay pura gente que en verdad acepta la palabra de Dios en su vida y la vive. Ahora mira, quiero terminar con esto. Este pensamiento en el cual como pueblo de Dios, como iglesia, nos hemos olvidado de la palabra, ha sido recurrente durante los tiempos. Te quiero leer dos citas rápidamente. Jeremías 6, 10 al 13 al 16, te lo leí una parte, pero dice: curan por encima la herida de mi pueblo y les desean paz, cuando en realidad no hay paz. ¿Acaso se han avergonzado de la abominación que han cometido? No, se han avergonzado de nada y ni siquiera saben lo que es vergüenza. Wow. Por eso caerán con los que caigan, cuando los castiguen serán derribados. Dice el Señor, así dice el Señor: deténganse en los caminos y miren. ¿Qué dice? Miren y pregunten por los senderos, ¿qué? Antiguos. Pregunten por el buen camino y sigan por él, así hallarán el descanso anhelado. Pero ellos dijeron: no lo seguiremos. O sea, hay una advertencia. El pueblo sabía que tenía que escuchar, el pueblo sabía que tenía que obedecer, pero no quisieron seguirlo. La indicación es: volteen a ver de dónde vienen para que vuelvan a agarrar el fundamento. Pero luego, después, antes, en Deuteronomio, libro escrito por Moisés, dice algo espectacular y vuelve a reflejar lo mismo que está diciendo Jeremías años más antes. Dice Deuteronomio 32 del 5 al 7, dice: actuaron contra él de manera corrupta para vengarse de ellos. Ya no son sus hijos, son una generación que torcida y perversa. O sea, estuvieron con él, pero ya no. Ahora ya están perversos y torcidos. ¿Y así pagas al Señor, pueblo tonto y sin sabiduría? Wow, dolió eso. Dice: ¿acaso no es tu Padre, tu Creador, el que hizo y te formó, el que te hizo y te formó? Recuerda que los días de antaño, considera las generaciones pasadas, pídele a tu Padre que te lo diga y a los jefes que te lo expliquen. Necesitamos voltear.
y saber que la iglesia es la esperanza del mundo, pero que nuestro trabajo es mantener vivo el fundamento a flote, no oculto. Que la gente realmente vea a ti como un verdadero cristiano, como un verdadero hijo de Dios, no por lo que les dices que eres, sino por cómo te comportas. Y un cristiano verdadero va por el perdido, no se hace un lado de las personas que no lo son. Se mete donde Cristo es necesario que resplandezca. No se trata de que estemos en esa santidad extraña, rara, elevado. Se trata de que tus amigos sepan que amas a Cristo y que Dios los ama también a ellos. Tenemos que ser un faro, Javalia. Tenemos que ser un faro para que el mundo pueda ver a Cristo Jesús. ¿Alguien de aquí quiere tomar una decisión esta mañana? Decirle: Señor, en verdad, perdónanos. Perdónanos porque te hemos fallado, porque tal vez hemos puesto nuestros intereses por encima de tu interés. Toma un momento en tu lugar y dile: Señor, perdóname si tal vez he sido egoísta, si tal vez no he hecho las cosas como deben de ser. Cristo, perdónanos. Gracias por conectarte a Javalia Online. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales. Juntos conectamos generaciones con Dios que cambian el mundo.